Estos son los pronósticos que recomiendo para algunos partidos que se disputarán el día 13 de enero, comenzando con el encuentro entre Athletic Club y Real Sociedad. En los partidos del Athletic Club, se dan en promedio 2.8 goles totales por partido, y cuando juega como local, este promedio se eleva a 3.6 anotaciones. Como local, anotan en promedio 2.5 goles por partido y reciben 1.1 goles. En 9 de los 10 partidos que han jugado de local se han dado 2 o más anotaciones, y en 7 de esos 10 partidos se han dado anotaciones en la primera mitad. Anotan un gol en el 79% de sus partidos generales, y cuando juegan como local, anotan un gol en el 90% de sus partidos. Anotan 2 goles en el 63% de sus partidos generales, y cuando juegan como local, anotan 2 goles en el 80% de sus partidos. Reciben una anotación en el 53% de sus partidos generales, y cuando juegan como local, reciben una anotación en el 50% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 84% de sus partidos generales y en el 90% de sus partidos como local. El over de 2.5 goles se ha dado en el 47% de sus partidos generales, y cuando juegan como local, se da en el 70% de sus partidos. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 68% de sus partidos generales y en el 70% de sus partidos como local. En los partidos de la Real Sociedad se dan en promedio 2.5 goles totales por partido, y cuando juega como visitante, este promedio disminuye a 2.2 anotaciones. Como visitante, anotan en promedio 1.3 goles por partido y reciben 0.8 goles. En 6 de los 9 partidos que han jugado como visitantes se han dado 2 o más anotaciones. De igual manera, en 6 de los 9 partidos de visita se han dado anotaciones en la primera mitad. Anotan un gol en el 79% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, anotan un gol en el 78% de sus partidos. Reciben una anotación en el 63% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, reciben una anotación en el 56% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 68% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, se da en el 67% de sus partidos. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 63% de sus partidos generales y en el 68% de sus partidos como visitante. Los picks que recomiendo para este partido son: más de 1.5 goles en el partido, más de 0.5 goles en la primera mitad. En la descripción encontrarán el enlace para unirse a nuestro grupo de Telegram, totalmente gratis. Si buscan algo más, también tienen la opción de unirse a nuestros canales de pago. En la descripción hallarán el enlace con la información detallada y costos, los cuales son muy accesibles. Después tendremos el emocionante partido entre Newcastle United y Manchester City. En los partidos del Newcastle United se dan en promedio 3.4 goles totales por partido, y cuando juega como local, este promedio se reduce a 3 anotaciones. Como local, anotan en promedio 2.3 goles por partido y reciben 0.7 goles. En 7 de los 10 partidos que han jugado en casa se han dado 2 o más anotaciones. Anotan un gol en el 80% de sus partidos generales, y cuando juegan como local, anotan un gol en el 100% de sus partidos. Anotan 2 goles en el 45% de sus partidos generales, y cuando juegan como local, anotan 2 goles en el 50% de sus partidos. Reciben una anotación en el 65% de sus partidos generales, y cuando juegan como local, reciben una anotación en el 40% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 75% de sus partidos generales y en el 70% de sus partidos como local. El over de 2.5 goles se ha dado en el 65% de sus partidos generales y cuando juegan como local, se da en el 60% de sus partidos. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 65% de sus partidos generales y en el 60% de sus partidos como local. En los partidos del Manchester City se dan en promedio 3.4 goles totales por partido, y cuando juega como visitante, este promedio se mantiene alto en 3.3 anotaciones. Como visitante, anotan en promedio 2.1 goles por partido y reciben 1.2 goles. En 8 de los 10 partidos que han jugado como visitantes se han dado 2 o más anotaciones. Anotan un gol en el 89% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, anotan un gol en el 80% de sus partidos. Anotan 2 goles en el 74% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, anotan 2 goles en el 70% de sus partidos.
Reciben una anotación en el 74% de sus partidos generales y cuando juegan como visitante, reciben una anotación en el 80% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 84% de sus partidos generales y cuando juegan como visitante, se da en el 80% de sus partidos. El over de 2.5 goles se ha dado en el 68% de sus partidos generales y cuando juegan como visitante, se da en el 80% de sus partidos. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 84% de sus partidos generales y en el 70% de sus partidos como visitante. Los picks que recomiendo para este partido son: más de 2/2.5 goles en el partido. Ambos equipos anotan. Después, disfrutaremos de un emocionante partido de la jornada 1 de la Liga MX con el encuentro entre el Guadalajara y Santos. En los partidos del Guadalajara, se dan en promedio 2.5 goles totales por partido, y cuando juegan como local, este promedio se mantiene en 2.5 anotaciones. Como local, anotan en promedio 1.4 goles por partido y reciben 1.1 goles. Analizando sus últimos 5 partidos de la anterior jornada, obtuvieron 3 victorias y 2 derrotas. Anotan un gol en el 74% de sus partidos generales, y cuando juegan como local, anotan un gol en el 80% de sus partidos. Reciben una anotación en el 68% de sus partidos generales, y cuando juegan como local, reciben una anotación en el 50% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 74% de sus partidos generales y en el 60% de sus partidos como local. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 74% de sus partidos generales y en el 70% de sus partidos como local. En los partidos del Santos, se dan en promedio 3.8 goles totales por partido, y cuando juegan como visitante, este promedio se eleva a 4.4 anotaciones. Como visitante, anotan en promedio 1.8 goles por partido y reciben 2.5 goles. Analizando sus últimos 5 partidos de la anterior jornada, lograron 3 victorias y 2 derrotas. Anotan un gol en el 79% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, anotan un gol en el 89% de sus partidos. Anotan 2 goles en el 74% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, anotan 2 goles en el 78% de sus partidos. Reciben una anotación en el 89% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, reciben una anotación en el 89% de sus partidos. Reciben 2 anotaciones en el 57% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, reciben 2 anotaciones en el 89% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 95% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, se da en el 100% de sus partidos. El over de 2.5 goles se ha dado en el 79% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, se da en el 89% de sus partidos. El over de 3.5 goles se ha dado en el 53% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, se da en el 78% de sus partidos. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 84% de sus partidos generales y en el 100% de sus partidos como visitante. Los picks que recomiendo para este partido son: más de 2 goles en el partido, línea asiática. Más de 0.5 goles en la primera mitad. Ambos equipos anotan.